Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, en época electoral, se recrudecen las amenazas a líderes políticos civiles y periodistas. Segunda muerte por eutanasia en 24 horas. Marta Sepúlveda, que padecía esclerosis múltiple, falleció de manera asistida. Recolección de firmas para avalar candidatos simuló más una maratón que un acto de democracia. Los Gilinski tenían una espía en las asambleas del Grupo Nutresa que pretenden comprar enopa agresiva. Tenemos la reconstrucción forense en video de masacres y despojo en Urabá y el rostro de un agente a cargo de las desapariciones del Palacio de Justicia. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Luis Fernando Muriel tuvo doble festejo en la goleada de su equipo Atalanta frente a Udinese. Falcao volvió a jugar un partido completo tras 10 meses y un cabezazo suyo originó el empate del Rayo Vallecano. Y Camilo Osorio viaja a Australia para afrontar su primer Grand Slam del año. El accionar violento, la violencia que ha aumentado en la última semana en el departamento de Arauca y también en el vecino país de Venezuela. Aquí está, esta es la imagen del día, la manifestación que sacó de sus casas hoy a los habitantes de Arauca para protestar por la muerte de un joven de 19 años y las demás que ha traído consigo la disputa entre dos bandas de narcotraficantes. Afecta el derecho de los colombianos a estar informados sobre Arauca, pues los delincuentes están enviando videos que, bajo amenaza de asesinarlos a ellos o a sus familias, les piden publicar a los periodistas de la región. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. 48 horas después de la explosión en Cali, que dejó heridos a 13 agentes del SMAT, la policía no sabe cómo el ELN obtuvo información exacta sobre el paso del vehículo por la calle en la que fue impactado. Carlos Cárdenas. Mónica, los investigadores se concentran en ubicar a alias El Rolo, líder del grupo especializado en actos terroristas urbanos de esa banda armada. Más de 100 investigadores de la policía intentan establecer cómo el denominado Comando Especial del ELN, que atacó a uniformados en Cali, conocía la hora y el lugar exactos en que el camión que transportaba a agentes del SMAT recorrería el sitio con tal precisión que pudo activar el artefacto explosivo en el momento en que hiciera mayor daño. Afectando tanto la tierra como se dice que es una carga poderosa de alto poder porque alcanzó a fracturar esta losa de concreto, la cual es muy resistente. También tratan de averiguar la forma en que llegó a la zona el guerrillero que activó el dispositivo a control remoto, cuáles fueron sus contactos telefónicos o personales los días previos al atentado y qué tipo de aparato tenía para iniciar el estallido. Hablamos ya de una radiofrecuencia utilizada para a control remoto activar el artefacto explosivo. También tenemos claro ya que fue de 15 a 20 kilos de explosivo de alto poder y ya el detalle, como es identificar plenamente el explosivo y cuántas personas participaron, nos lo hará la investigación. José Benigno Guzmán Mora, alias El Rolo, jefe del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, señalado de haber ordenado el ataque al SMAT, se convirtió en uno de los hombres más buscados del país. También hasta 1.000 millones de pesos para dar con la captura de alias El Rolo, el comandante, como lo llaman ellos, o el cabecilla de los frentes urbanos de guerra a nivel nacional. Según las agencias de inteligencia, alias El Rolo entró al ELN hace 25 años. Desde 2002 ha ejecutado en varias oportunidades el denominado Plan Pistola contra policías y militares en Cúcuta. También en esa ciudad ha coordinado atentados con explosivos en instalaciones públicas, medios de comunicación y torres eléctricas. La lideresa indígena del Cauca, Aida Quilcue, quien ahora es aspirante a senadora, fue amenazada por las bandas criminales de esa región. Juan Fernando Barón. Mónica Quilcue denuncia que las amenazas contra ella y su familia no son solo de ahora. En su cuenta lleva más de 100 y hasta sus escoltas están renunciando. El 31 de diciembre, horas antes de que terminara el año 2021, un grupo de hombres armados llegó al resguardo indígena Picuet da Fiu en Páez, Cauca. Amenazaron a la comunidad y preguntaron por su lideresa y actual candidata al Senado, Aida Quilcue, quien aspira a esa posición por la circunscripción especial indígena. Les habían dicho era que necesitaban ubicarnos, necesitaban ubicar a Aida Quilcue,
a su hija, a su nieto. La comunidad aseguró que el grupo ilegal retuvo por algún tiempo a 3 menores de edad que se encontraban en la zona. Los insultaron y también los amenazaron. Habían dicho que ellos ya tenían cómo ubicarlos y que necesitaban pues sí o sí mirar cómo cumplían el objetivo y que si ellos comentaban algo pues ellos también corrían riesgo, le dijeron a los niños. Quilcue recibió el año pasado un reconocimiento en el Premio Nacional de Derechos Humanos por su activismo en defensa de su etnia. Ella reveló que le han llegado más de 100 amenazas que han sido denunciadas ante la Fiscalía, pero que esta entidad no ha iniciado ningún proceso penal ni ha hecho averiguaciones o investigaciones para encontrar a los responsables. Hasta el año pasado nosotros contábamos más de 90 denuncias de amenaza. Debido al elevado número de amenazas y a las condiciones de la región en que se moviliza Quilcue, varios escoltas que le fueron asignados por la unidad de protección han renunciado. En este momento los hombres de protección, algunos renunciaron justamente por el tema de seguridad. El día siguiente de la amenaza renunció uno de ellos. Por el momento, la Guardia Indígena Piquet Dafiu le ha recomendado a su lideresa no regresar al territorio. Una situación similar a la de Quilcue están viviendo los periodistas de Arauca, quienes en medio de la guerra desatada entre las bandas de narcos de la región están siendo presionados a publicar lo que los delincuentes piden so pena de sufrir atentados. La situación que se vive en Arauca por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, en donde han muerto 27 personas, no solo ha afectado a la población que ha tenido que desplazarse a otros territorios, sino también a los periodistas que están en la zona. La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP denunció que los reporteros locales están siendo amenazados por las disidencias de las FARC y por el ELN para que publiquen cierta información. La FLIP tuvo conocimiento de que al menos 7 periodistas de Arauca han recibido presiones y amenazas por parte de las disidencias de las FARC y el ELN para que publiquen información que entregan a través de WhatsApp. Josué Nieves, director del medio local N Noticias Saravena, es uno de los comunicadores que ha recibido mensajes y amenazas. Habló con Noticias 1 sobre la situación y dijo que los periodistas están entre la espada y la pared porque están obligados a publicar la información so pena de enfrentar atentados. De no ser así, pues obviamente estarían claramente, lo dicen en algunos mensajes, de que estarían tomando esa decisión del periodista como que está tomando una postura. Mensajes como este les han llegado en los últimos días a los periodistas regionales que están siendo amenazados. Le recuerdo que no hacerlos acarrea que tomemos medidas que a usted y su medio no le convienen. El periodista comentó que incluso a algunos compañeros han tenido que editar los videos que los grupos ilegales les han enviado. El video original tenía alrededor de 10, 12, 14 minutos. Tenía que mi compañero pues ponerse a editarlos para luego publicarlos. Nieves comenta que además los reporteros están siendo estigmatizados por la comunidad y por las autoridades. Si se publica algo del ELN, los de la FARC nos miran como que pertenecemos al ELN. Si se publica algo de la FARC, los del ELN piensan que estamos a favor de la FARC. Y las fuerzas militares o el gobierno nacional, pues también obviamente estará pensando de que es que nosotros o pertenecemos a un grupo o pertenecemos al otro. A pesar de estas amenazas, los periodistas continúan realizando sus cubrimientos de la difícil situación que se vive en Arauca. Hoy todos estuvieron haciendo su trabajo en una marcha pacífica que se realizó en Saravena tras el asesinato de un joven de 19 años. Según la FLIP, en 2021 se documentaron 24 agresiones en contra de la prensa en Arauca, 13 de las cuales fueron amenazas. Apenas horas después de que se cumpliera la primera eutanasia para un enfermo no terminal en Cali, una paciente de Medellín con 16 enfermedades que le causaban dolor y parálisis descansó en paz en cumplimiento de una orden judicial. Dayana Cruz habló con su familia. Dayana. Mónica, de hecho, Marta Sepúlveda consiguió la orden judicial antes que el paciente de Cali, que murió antes que ella. No quiero sufrir más, lucho es para descansar, dijo al recibir la orden que hacía imperativo cumplir con la eutanasia. No les digo adiós, sino hasta luego. 15 horas después de que Víctor Escobar, el paciente que padecía 16 enfermedades incapacitantes y angustiosas, recibiera la eutanasia y falleciera en paz, otra enferma colombiana, Marta Sepúlveda, accedió al mediodía de ayer a este procedimiento que le permitió morir con dignidad. La historia de Marta fue muy comentada en el país cuando se conoció su larga lucha para que el sistema de salud cumpliera sus deseos, que no eran caprichosos, sino parte de su derecho fundamental a morir antes de que la enfermedad
enfermedad que le aquejaba destruyera definitivamente sus músculos y su cuerpo. Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Marta padecía el mal conocido como ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que produce paulatinamente y con el paso de los meses parálisis muscular hasta llegar a la asfixia final. Su hijo Federico la apoyó siempre y la acompañó en su batalla contra la negación antijurídica de aplicarle la eutanasia, pese a la existencia de un fallo del juez que le ordenaba al sistema de salud habilitar el proceso que ella pedía. Y estoy enfocado básicamente en eso, en hacerla feliz, en hacerla reír, en recochar un poco. Marta, de 51 años de edad, radicada en Bello, Antioquia, falleció durante el procedimiento asistido que le proporcionó la IPS Incodol de Medellín, después de lograr que el juzgado culminara a este centro médico a cumplir la sentencia y su voluntad, después de que se negara a practicárselo hace 3 meses con el argumento de que ella, siendo una paciente irremediable, no estaba en fase terminal. Todo esto se junta para mostrarnos que tal vez Colombia sí puede ser un país líder en cuanto a los avances de muerte digna. Marta murió en presencia de su hijo y de una sobrina, en una ceremonia respetuosa y silenciosa que resguardó su privacidad de la curiosidad de la opinión pública. Ya terminó la carrera por las firmas para respaldar a candidatos presidenciales. El mayor recolector por su maquinaria resultó ser Alejandro Char, seguido por el agresivo exalcalde de Bucaramanga, el exrector de los Andes, Alejandro Gaviria, y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Eduardo López Júquer. Mónica, entre los clasificados no se incluye a Roy Barreras, que aportó más de 1 millón de firmas y se retiró, ni la de otros 3 que no lograron conseguir el mínimo que exigía la ley. Pese a que 52 grupos pidieron autorización para la recolección de firmas que avalen candidaturas presidenciales, solo 11 entregaron los formularios a la Registraduría Nacional, con un total de 9.952.681 rúbricas. Si se tratara de una carrera de acumulación de registros, el primer lugar se lo llevaría el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, quien dijo que le entregó a la Registraduría 2.530.623 firmas. En segundo lugar se ubicó el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, al suministrar el registro de 1.895.850 firmas como respaldo. En el tercer lugar de la competencia de recolección de firmas aparece Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien entregó 1.444.223 firmas. Alejandro Gaviria entregó 1.210.335 rúbricas. En el quinto lugar, con 1.041.960 firmas, se ubicó Luis Pérez, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, a pesar de no superar el 1 millón de firmas recogidas, logró ubicarse en la 6ª posición de esta competencia con 842.728 respaldos. El próximo martes 19 de enero se cumple el plazo para que la Registraduría expida los certificados de validez y autenticidad de las firmas que entregaron quienes aspiran a competir por la presidencia de la República en las elecciones del 29 de mayo. El Fondo Rotatorio de la Policía declaró haber repartido 16.000 refrigerios en un evento para policías asignados a Transmilenio, pero estos son solamente 700, de manera que a cada uno le habrían correspondido al menos 20. Enrique Tapias. Mónica, este negocio y otros del mismo fondo, que incluyen fiestas masivas en época de confinamiento, fueron objeto de observaciones en un informe de la Contraloría General de la República. Luego de 2 auditorías al Fondo Rotatorio de la Policía, la Contraloría General hizo hallazgos fiscales por 2.640 millones de pesos. El primer hallazgo está relacionado en un contrato con el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía, en el que se pagaron 77 facturas por 1.559 millones de pesos en eventos que no se encuentran contemplados en la Guía de Acción para la Familia Policial. Es el caso del Día de la Enfermera, integración personal femenino, actividad de integración de ahijados y padrinos, reconocimiento de personal, bingo y parrillada, apoyo a personal con COVID, amor y amistad, desvinculación de personal, actividad de relaciones interpersonales, actividad y apego, almuerzo de compañeros, celebración del Día del Músico, entre otras. Según el ente de control, estas facturas no tienen anexos los listados de asistentes, las invitaciones realizadas, los formatos de encuestas a satisfacción ni el documento de chequeo previo a la realización de las actividades.
con el agravante de que las planillas que se anexan en algunos casos no corresponden a las fechas de la celebración de la actividad y en otros son documentos genéricos bajados del Sistema de Atención a la Familia Policial, SAFAP. De acuerdo con esta auditoría, el Fondo Rotatorio de la Policía registró actividades presenciales con aglomeración de personal sin tapabocas en momentos en que éstas se encontraban prohibidas por el Gobierno Nacional y dichas actividades tampoco coinciden con los servicios prestados. Se logró constatar que los documentos que hacen parte de la contabilidad del proveedor respecto de las actividades cobradas no coinciden con los servicios prestados que fueron dirigidos a los uniformados, es decir, las fechas registradas en soportes contables son diferentes a la de realización de los eventos y los trabajos realizados por terceros como apoyo no corresponden a la época de los eventos. En esta otra auditoría se hizo un hallazgo fiscal por cerca de 1.100 millones de pesos en un convenio interadministrativo entre Forpo y Transmilenio para capacitación, bienestar y estímulos de personal asignado a la seguridad del sistema, en el que se evidenció la falta de soportes que acrediten y justifiquen los gastos, pues en un caso se adquirieron 16.000 refrigerios que fueron repartidos entre 700 policías en un solo día. Teniendo en cuenta que la cantidad de uniformados adscritos al sistema de transporte masivo no supera los 700 uniformados, de esta manera se calcula un promedio superior a los 20 refrigerios por cada policial. La Contraloría General concluyó que las planillas con firmas entregadas por la policía como evidencia del servicio no son coherentes, ya que no soportan la cantidad de unidades de alimentación ni las fechas de las planillas presentadas concuerdan con las de las facturas, adicional a que no existen invitaciones al evento y mucho menos listas de chequeo. La accionista minoritaria que reclamaba información con vehemencia en las asambleas del Grupo Nutresa es en realidad una enviada del grupo que pretende comprar la empresa antioqueña en una OPA agresiva, pues gerencia una empresa de los Gilinski y es directiva en el portal en que publican información al servicio de sus negocios. El periodista Daniel Coronel denunció en su columna de hoy Operación Manuela cómo este empresario no solo ha utilizado su medio de comunicación, el portal Revista Semana, para publicar información tergiversada y presionar la venta de las acciones, sino también cómo ha usado a una subalterna suya para infiltrar las juntas de las compañías que pretende comprar. Se trata de Manuela Chavarro, quien tiene 4 acciones en Grupo Argos y otras pocas en Nutresa y quien envió al abogado Juan Sebastián Gaviria a las asambleas de Argos, Sura y Nutresa. Según reveló inicialmente el periódico El Colombiano, Gaviria protestó en las reuniones, según ella, porque en estas no se daba información suficiente a los accionistas minoritarios. Coronel investigó los nexos de ella y determinó que Manuela Chavarro, junto con su colega Juan Sebastián Gaviria, hacen parte de la firma Nieto Abogados, fundada por Luis Eduardo Nieto, quien integró la junta del banco GNB Sudameris, de propiedad de los Gilinski, en 2020 y 2021, y quien ha sido apoderado de Gilinski desde los años 90. La pequeña accionista Manuela Chavarro es también la persona que constituyó el 19 de octubre de 2020 la empresa JGDB Holding SAS, una compañía con apenas $1 millón de capital que los Gilinski están usando como vehículo societario para tratar de tomarse Sura. Manuela Chavarro fue la encargada de hacer las gestiones en Colombia para registrar la empresa JGDB Holding, matriculada en Panamá con Gabriel, Jaime y Josh Gilinski como socios, y ella como representante legal. Adicionalmente, Chavarro hace parte de la junta directiva de Publicaciones Semana como suplente de su jefe Luis Eduardo Nieto. Finalmente, Coronel deja en tela de juicio la rapidez de la aprobación de las OPA por parte de la Superintendencia Financiera, en el entendido de la cercanía de los empresarios Gilinski con el gobierno Duque y el trato privilegiado que estos le han dado al mandatario en su medio de comunicación. Se cuestiona que el regulador haya dado luz verde a la OPA de Nutresa en tan solo 10 días, mientras operaciones similares de Familia, Almacenes Éxito y Cemex tardaron entre 31 y 47 días. El secretario de Seguridad de Bogotá y su comandante de la policía hicieron presencia hoy en los alrededores del portal que los jóvenes llaman de resistencia. Su oferta de servicios hoy contrasta con el anuncio anterior de intervención militar. Víctor Ballestas. Mónica, aún los críticos de la alcaldesa respaldan su rechazo a la militarización que pretende el gobierno central, pues antes que generar la tranquilidad que necesitan los vecinos, podría subir la temperatura de los enfrentamientos.
El Portal de las Américas en Bogotá, que hace parte del sistema de transporte masivo Transmilenio, se ha convertido en un punto crucial de desencuentros entre jóvenes civiles manifestantes y jóvenes uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios que intentan reprimir a los primeros. Este sitio capitalino, como ocurre en el denominado Puerto Resistencia en Cali, es el escenario de las protestas el día 28 de cada mes. Y cada 28 las imágenes de confrontación violenta se repiten. En un enfoque que le parece discutible a los especialistas en seguridad, el ministro de Defensa Diego Molano declaró esta semana que el próximo 28 de enero militarizará el portal y sus alrededores. No permitiremos que estos que se agrupan cada 28 pasen de la manifestación pacífica a la violencia. Hay información de inteligencia y judicialización. Habrá más presencia de policía y fuerza pública alrededor de estos sitios. 2 días después, el pasado jueves, la alcaldesa Claudia López matizó las afirmaciones del ministro de Defensa al asegurar que no habrá militarización, sino asistencia militar, que consiste en que en lugar de soldados armados recorriendo las calles, se verá a 300 policías militares que reforzarán el patrullaje de los agentes regulares de la policía y del escuadrón móvil, que sí tienen funciones de control del orden público urbano. No obstante, los académicos expertos en seguridad no están satisfechos con la idea del ministro ni con la aclaración de la alcaldesa. La militarización es un error en cualquier, y la decisión de militarizar ya en septiembre la alcaldesa la había tomado con sus patrullajes. La decisión del ministro Molano de militarizar no pasa por consultarle a la alcaldesa. Según Hidárraga, quien dirigió la Oficina de Derechos Humanos de la actual alcaldía, la idea de controlar las protestas con militarización de las calles podría agudizar la difícil situación de orden público en sectores urbanos cruzados por la concentración de delitos como el microtráfico, el hurto a mano armada y el contrabando. El exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, afirmó que está de acuerdo con la asistencia militar, pero no con la militarización. Sin embargo, consideró que debería primar el diálogo y no la imposición de una medida de fuerza. Yo creo que ese es el mecanismo y desde luego, si no se llegara a llegar a ningún acuerdo y se mantienen, digamos, estos niveles de desorden, desde luego es la autoridad de manera legítima y respetando los derechos humanos que deben desde luego intervenir. Por ahora el ministro Molano no se ha retractado y por el ordenamiento legal las decisiones del gobierno nacional en materia de orden público priman sobre las del gobierno de la ciudad. El año se inició con las buenas noticias del aumento salarial, pero ahora sigue con la cadena de incremento en los precios de los productos más consumidos. Con el inicio del año comenzó el incremento de precios en bienes y servicios. En 2022, los colombianos pagarán un incremento del 5.62% en las tarifas de los servicios públicos. Los arriendos podrán aumentar hasta en un 5.3%, cifra que corresponde a la variación anual del índice de precios al consumidor de 2021. El pasaje de Transmilenio y SITP aumentará 150 pesos en 2022. Con esta medida, el valor del pasaje quedará en 2.650 pesos y empezará a regir a partir del próximo 11 de enero. Los vehículos particulares de hasta 50.950.000 pesos pagarán un impuesto del 1.5%. Entre 50.950.000 pesos y hasta 114.640.000, el impuesto será del 2.5%. Y para carros de más de 114.640.000 pesos, el impuesto será del 3.5%. En Bogotá, la carrera mínima de un taxi costará 4.500 pesos y cada unidad representada en cada 100 metros tendrá un costo de 90 pesos y los recargos nocturnos, festivos o dominicales tendrán un costo adicional de 2.200 pesos, mientras que el recargo hacia y desde el aeropuerto o puente aéreo será de 5.400 pesos. Para que una ciudad sea limpia se necesita mucho más que una compañía de recolección de basuras, lo que indican los indicadores. El portal World City Ranking calculó la amigabilidad de 150 ciudades, incluyendo su índice de limpieza, en el que le otorgó el primer lugar a Singapur, el segundo a Reykjavik, Islandia, el tercero a Lucerna, el cuarto a Berna y el 143 a Bogotá, Colombia. Esto indica que en otras partes la limpieza es un asunto de las personas, no de una empresa pública. Esto es lo que indican los indicadores.
Como la cepa Omicron del COVID se considera hoy una de las más alta transmisibilidad, sus síntomas particulares, abundante flujo nasal, irritación en la garganta, diferentes a los de otras cepas, sirven para confirmar que el actual síndrome gripal es una prueba de su expansión. Aunque la única forma de diferenciar los virus respiratorios que por estos días atacan la población con el virus del SARS-CoV-2 es mediante una prueba, los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud dicen que cualquier síntoma gripal debe atenderse en casa durante 7 días y solo acudir al médico si se presentan signos de alarma. Aquellas personas que tengan signos de alarma, signos de gravedad, tendrán un manejo preferencial en los servicios de salud, deben asistir y se derivarán a atención médica de ser necesaria, y en esas personas sí se podrá realizar la prueba. Aún sin la realización de pruebas masivas como en las primeras 3 olas de contagio, los casos reportados durante estos primeros días del año suben exponencialmente. Esta gráfica muestra el aumento tan solo en los 9 primeros días de este 2022. Ante el cambio en los criterios para la toma de pruebas, el ministro asegura que cualquier síntoma se considera sospechoso de COVID y en consecuencia debe aislarse. Es decir que la mayoría de cuadros gripales por los que muchas personas están atravesando en este momento pueden ser la variante Omicron. No es necesario que se realicen la prueba, dado que la sintomatología ya es una evidencia contundente de la posibilidad, alta probabilidad de presencia de una infección por variante Omicron, dadas las características de esta variante. La evidencia científica dice que Omicron es probablemente el virus respiratorio más contagioso nunca observado en la historia, pero también con una menor severidad entre personas que ya tienen un esquema completo de vacunación y se recuperan en una semana. Esto se presenta un cambio en la manera en que enfrentamos la pandemia, un cambio que se da también dadas las consideraciones biológicas de Omicron, que tiene una evolución más rápida y que ya sabemos además, no solo con Omicron, sino con otras variantes, que al 7º día la mayoría de las personas ya no son contagiosas y están recuperadas. Son leves la mayoría de casos de Omicron y Delta por los que atraviesa el país. Sin embargo, hay que estar alerta a los síntomas de alarma como dificultad respiratoria, dolor en el pecho y alteraciones en el estado de conciencia. Aunque terminado el 2021, la Organización Mundial de la Salud contabiliza 5 muertos por la pandemia. Matemáticos de la revista The Economist calcularon que esos podrían haber sido 11 millones por quienes murieron con el virus sin ser diagnosticados. Aunque las cifras oficiales de Johns Hopkins hablan de 5,5 millones de muertos en el mundo por coronavirus, The Economist hizo sus propios cálculos y dice que esta cifra puede ser mayor, pues muchas personas que mueren estando infectadas por coronavirus nunca se someten a las pruebas de detección y no entran en los totales oficiales. La revista asegura que hay un 95% de posibilidades de que el valor real se sitúe entre 11,8 millones y 22,1 millones de muertes. Mientras que en América Latina y el Caribe, África y Asia arrojan las peores cifras con 50%, 900% y 700% más de víctimas fatales por coronavirus. En Norteamérica y Europa solo alcanza un 30%. Por causa de Omicron, los sistemas de salud de gran parte del mundo se enfrentan a repuntes en casos de COVID-19. El secretario de Salud de Gran Bretaña, Sajid Javid, advirtió que los ingresos hospitalarios estaban aumentando y dijo que el sistema de salud del país enfrentaba unas semanas difíciles. En Asia, autoridades de salud de Sri Lanka comenzaron a vacunar a niños de 12 a 15 años para combatir una ola de casos de COVID, también impulsada por la variante Omicron. Y en Japón, el gobierno aprobó el viernes nuevas restricciones en las regiones suroccidentales de Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima para detener el aumento de casos de coronavirus. En medio de este repunte, la vacunación en el mundo alcanza las 9.370.000 dosis aplicadas. En Colombia, en las últimas horas se registraron 30.630 nuevos casos y 50 fallecidos por coronavirus. 9 niños y 10 adultos murieron hoy en el que el alcalde de Nueva York considera el peor incendio de los últimos tiempos en la ciudad, en la zona del Bronx. Por lo menos 19 personas, entre las que se cuentan 9 menores de edad, murieron este domingo en Nueva York cuando un edificio de 19 pisos se incendió en el Bronx. De acuerdo con los bomberos, la conflagración se inició poco antes del mediodía, como consecuencia de una falla registrada en un calentador eléctrico en uno de los apartamentos ubicados en la segunda planta de la edificación, y las llamas se propagaron a gran velocidad.
La intervención de por lo menos 200 bomberos y unidades especializadas de rescate permitieron que después de 2 horas se controlara la conflagración, en la que resultaron afectadas por inhalación de humo cerca de 65 personas. Al atender la emergencia, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, calificó la tragedia como la más grave de los últimos 30 años, porque además de los 19 fallecidos, por lo menos una decena de los afectados registra heridas de consideración que ponen en peligro sus vidas. Para el retorno a Bogotá, luego de la temporada de vacaciones, habrá pico y placa mañana a partir del mediodía y los vehículos que parqueen en los costados de la vía para esperar su hora de ingreso podrían ser multados. Mañana lunes festivo 10 de enero a partir de las 12 del mediodía empezará a regir el pico y placa regional que se aplicará a todos los vehículos que ingresen a la ciudad por estos 9 corredores viales. Autopista Norte. Desde el peaje Andes hasta el portal norte sentido norte-sur. Autopista Sur. Desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá sentido sur-norte. Avenida Calle 80. Desde el puente de Guado hasta el portal 80 sentido occidente-oriente. Avenida Carrera Séptima. Desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur. Vía Subacota. Desde Río Bogotá hasta la avenida 170, sentido norte-sur. Vía La Calera. Desde el peaje Patios hasta la avenida Séptima, sentido oriente-occidente. Vía Choachí. Desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente. Calle 13. Desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, sentido occidente-oriente. Avenida Boyacá, vía al Llano. Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte. Tenga en cuenta que si usted entra por cualquiera de estos corredores antes de mediodía, no tendrá restricciones. Desde las 12 y hasta las 4 de la tarde, solo podrán ingresar los vehículos con placas pares 0, 2, 4, 6 y 8, mientras que los vehículos de placas impares 1, 3, 5, 7 y 9 podrán ingresar sin ninguna restricción de 4 p.m. a 8 p.m. Después de las 8 de la noche, todos podrán ingresar, medida que aplicará todos los puentes festivos del año. Para este pico y placa regional no aplica ninguna excepción salvo los automóviles híbridos y eléctricos, mientras que también se advierte que los vehículos que se estacionen a orilla de carretera mientras la restricción termina serán sancionados y multados. Recuerde que aún está a tiempo de planear su viaje de regreso a la capital y así evitar contratiempos, pues el incumplimiento de la medida de pico y placa estipulada en el Código Nacional de Tránsito equivale a una multa de aproximadamente 460.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo. Cualquier colombiano con título de pregrado puede aspirar a las becas de maestría que ofrece la Universidad de La Rioja, con el auspicio de la OEA para estudiar una maestría por el método virtual. La Universidad Internacional de La Rioja y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, abrieron una nueva convocatoria de becas a las cuales pueden aplicar estudiantes del continente americano, incluidos de Colombia, con una oferta de más de 70 maestrías europeas oficiales en línea. Se trata de un programa de becas que se viene realizando desde hace 6 años y que ya cuenta con 14 ediciones. Fueron creadas para brindar oportunidades de crecimiento profesional a los becarios, así como aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo de calidad. Las becas cubren el 60% del costo de los estudios y son para cursar maestrías de diversas áreas del conocimiento como educación, derechos humanos, comunicación, tecnología, administración, marketing, finanzas, ventas y recursos humanos, entre otras. Las titulaciones se imparten en línea, en español y corresponden a un curso académico. Se ofrecen 60 becas parciales y la fecha límite para solicitarlas es el 15 de febrero de 2022. Los resultados se publicarán a finales de febrero. El inicio de los estudios está previsto para mediados de marzo y abril. Con las más recientes técnicas de examen forense de videos y documentos, una agencia inglesa reconstruyó 4 crímenes de la guerra en Colombia. Estos son los resultados del análisis forense a cientos de miles de imágenes y documentos sobre 5 tragedias del conflicto armado colombiano. Las masacres de Honduras y La Negra en Punta Coquitos, Urabá, en 1988. El sangriento despojo de colonos del predio California a manos de empresarios bananeros de Colombia y Estados Unidos, también en Urabá. Y el doble asalto al Palacio de Justicia y la desaparición de 96 de sus ocupantes. El azul es los rehenes y algunos que fueron obviamente
estar desaparecidos, que están marcados acá con sus... ¿Son personas específicas que ustedes miraron en los videos para hacerle el seguimiento? Sí. Los análisis a los videos de noticieros y corresponsales partieron de los descubrimientos de Noticias 1 sobre la supervivencia del magistrado Durán y de Caracol Televisión sobre la supervivencia del guerrillero William Almonacid. Pero ellos mismos descubrieron que también sobrevivieron otros 6 empleados de la cafetería. El presunto agente encubierto cruza el cordón y observa un grupo grande de rehenes. Y por primera vez pudieron mostrar el rostro de los agentes del Estado que los secuestraron. Los llevaron a las caballerizas del ejército en el cantón norte de Bogotá, en las que los torturaron hasta la muerte y luego regresaron sus cuerpos calcinados a las ruinas del Palacio de Justicia. La nueva posición de los camarógrafos hizo que la intersección de la calle 11 con la 7ª, en la que los presuntos agentes encubiertos clasificaban a los rehenes, se convirtiera en una caja negra que quedó por fuera de la vista de las cámaras, del público y del país. Hanna Martín y Oscar Pedraza, que hicieron investigación de campo para el equipo forense, hicieron una visita guiada al Museo Miguel Ángel Urrutia del Banco de la República en el casco histórico de Bogotá, para explicar sus hallazgos sobre las maquetas que recrean los escenarios de cada caso, los videos de su reconstrucción forense y parte de la documentación examinada. Poner en juego en el ámbito público una serie de discusiones que nosotros consideramos que son pertinentes, que las víctimas nos han pedido, digamos, con mucha seriedad que planteemos. La exposición completa, sus videos y las posibilidades de que el espectador pueda examinar los documentos por sí mismo está abierta al público desde mediados de diciembre pasado. Antes de despedirnos, queremos recordarles que por un aporte de 200.000 pesos ustedes pueden apoyar la Alianza de la Verdad de Noticias 1 y Revista Cambio. Muy fácil, ingresen a baki.co/inclinada la red independiente. Nos vemos en las redes sociales y mañana, lunes de Reyes, a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia.